hacemos un pequeño diálogo. Mi hermano Ángelo Flores de México, con mi persona Luis Alfinger de Venezuela. En representación de Ángelo de su página Escudriñando, y mi persona en representación de la página Dios de Orden. Hacemos un diálogo respecto al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, pero en específico con la preposición eis. Le voy a dar a mi hermano Ángelo para que él comience a explicar de acuerdo a los comentarios y diccionarios la opinión sobre esta preposición. Mi hermano, puedes empezar tu exposición. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Buen día a todos. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, hoy, como bien dice mi hermano, muchas gracias por la invitación también. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y finalmente vamos a hablar, como bien decía mi hermano, sobre específicamente Hechos capítulo 2, verso 38, especificando sobre la preposición is. Podemos decir que, bueno, para ir comprendiendo las preposiciones en castellano, en realidad, bueno, tienen la función de relacionar palabras o grupos de palabras. Esto es para enriquecer su significado. Vamos a decirlo en castellano. Cuando decimos la taza está en la caja, sería más específico y enriquecedor decir si está encima de la caja, si está dentro de la caja, o si está debajo de la caja, o si está a un lado de la caja. Entonces, bueno, las preposiciones precisamente hacen eso. En griego sucede exactamente lo mismo. Permíteme leer el texto bíblico, mi hermano. Perfecto. Para que se tenga en cuenta. Voy a leer la versión textual, tercera edición, la cual me parece una buena versión. Dice el versículo Hechos 2:38. Y Pedro a ellos: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuestro tema específico es la parte donde dice para perdón de vuestros pecados. Esa es la que más vamos a utilizar. En este diálogo, hermano, vamos a ser neutrales. No nos vamos a desviar ni a un lado ni al otro. Vamos a tratar de manejar los dos puntos de vista, los cuales existen, que ha sido un debate completamente largo sobre si el bautismo salva o el bautismo no salva. Cada quien, de acuerdo a lo que vamos a presentar, va a llevar a su rumbo. Pero nosotros vamos a presentar lo que dicen los eruditos y los diccionarios exactamente. Le doy pie, mi hermano, para que continúes y comiences con la exposición del diccionario de Daniel Wallace. El comentario de Daniel Wallace. Así es, te agradezco mucho. Bueno, si me lo permites, te voy a compartir pantalla para que pueda salir precisamente lo que deseo mostrarte. ¿Dónde está? Permíteme. ¿Ahí ya estás viendo mi pantalla? No. Sí. Perfecto. Divide pantalla para comenzar a... Ok, ahí estás ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, bien. Ese es el comentario de Daniel Wallace. Haz un poquito de zoom para que se vea bien. Perfecto, entonces, dame un segundo. Ok, aquí en cuanto a las preposiciones, en la parte donde él explica sobre las preposiciones específicas y empieza a decir, las preposiciones son en alguna manera adverbios extendidos, modifican los verbos, rigen a un sustantivo, de ahí que puedan dar más información de la que puede dar un sustantivo. Daniel Wallace dice, extender con claridad las preposiciones es vital para la exégesis, que es lo que pues también nos ocupa. Posteriormente, él muestra que el número de frecuencia pone que son 1767 veces, es la segunda preposición con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Posteriormente pone un diagrama que también lo pone otra gramática griega que se llama Dana y Manti. Bueno, a grandes rasgos explica cómo funcionan las preposiciones
de una manera esquematizada. Bien, posteriormente dice, hay preposiciones estáticas y de moción. Las preposiciones estáticas expresan un estado y las preposiciones de moción expresan movimiento. Ok, por eso es que la preposición is puede significar hacia adentro, cuando hacia adentro, o en, cuando implica movimiento, pero cuando no lo implica puede significar lo que vamos a ver adelante. Dice, los usos de is con un verbo estático. Is indica generalmente movimiento desde afuera o hacia adentro. Sin embargo, cuando se emplea con verbos estáticos como tireo o katime o imi, etcétera, la idea de movimiento desaparece por la naturaleza estática del verbo, ¿no? Estos verbos, este verbo es, por ejemplo, guardar, tireo, guardar, cuestionar, observar, etcétera. Y en este caso, katsime, perdón, significa vivir, permanecer, estar o sentarse. Bueno. Ok, ¿cuál es el valor de la discusión para la exégesis? Con demasiada frecuencia las preposiciones son analizadas de manera muy automática etimológicamente y sin la debida consideración del verbo al cual está conectada. Bueno, en este caso, Daniel Wallace pone ejemplos acompañados de verbo. Nosotros lo que nos ocupa es con un sustantivo. Aunque Sí, vamos a verlo. Vamos a darle un zoom por aquí. Ok. Específicamente ya cuando habla de la preposición is, dice que con el acusativo solamente pone como acepción 1 adentro, hacia adentro o en sentido locativo. Cuando es temporal, cuando tiene que ver con el tiempo, especifica que puede ser, tiene que ver con hasta el tiempo indicado o por el objeto, por el tiempo por el cual algo ocurre, por la duración de un tiempo, a lo largo de, durante de, a través de, etc. También en su acepción número 3 es propósito, para el propósito de o para qué, también como resultado, es decir, se podría traducir para qué, con el resultado de qué, así que, con referencia o con respecto a o con referencia a favor de, en beneficio de, en contra de. En su acepción número 8, bajo la influencia semítica, la frase preposicional puede funcionar como predicado de un verbo copulativo, como is peritomin, logisticete, será considerada como circuncisión en Romanos 2:26, y en noveno lugar pone en lugar de la preposición en, es decir, como si la sustituyera. Ok, eso es lo que dice el comentario de Daniel Wallace, que es de un manual de gramática griega. Es uno de los manuales más avanzados de griega hasta hoy, y que, bueno, contamos con una traducción. Bien, pasamos al comentario, ¿no es cierto?, al diccionario. El diccionario James Swanson. Bueno, y él aquí como diccionario como tal no es un comentario bíblico, y aquí en el número 1650 del diccionario Swanson, pero con el número Strong 1519, digo por si alguien desea buscarlo, tiene varias acepciones de acuerdo a este diccionario. Puede ser en su primera acepción como a, en, cuando signifique en, sobre la superficie de un área, dentro, entre. En su acepción número 6, como indicador de propósito, como lo decía Daniel Wallace, pone algunos ejemplos, algunos versos en donde viene donde significas eso, de modo que es un indicador de resultado, como en Romanos 1:20. Con frecuencia es difícil distinguir entre propósito y resultado. Tiene además otras acepciones, como por medio de, en referencia a, al punto de, desde, hasta, etc. Ok, lo que nos ocupa es que esta traducción como indicador
de propósito. Aunque aquí el diccionario no menciona Hechos 2:38. Bueno, sin embargo, vamos a ver más adelante que nos dice el comentario exegético de Samuel Pérez Mirós o Millós. Bueno, ya en la frase de Hechos, estoy en su página. No tiene página. Bueno, electrónicamente es la página 181. En la frase. Acuérdate del Zoom. Discúlpame, hermano, acuérdate del Zoom. Ponle un poco más de Zoom. Ah, ok. Ok, ya aquí en la frase. Un segundo. Ok, ¿ahí está bien? Sí. Ok, ya en la frase que baptizo, Hécato Simón, epito onoati Jesu Christu, is afesin ton amartion imon. Bueno, esta es la frase, dice la que viene en Hechos 2:38, que es, y bautícense, y cada uno de ustedes bautícese en el nombre o sobre el nombre de Jesucristo o de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Bueno, explica Pérez Millós. Luego del arrepentimiento, el bautismo. Es interesante apreciar que mientras que el arrepentirse está en plural, el bautizarse está en singular, acentuando el sentido individual del bautismo. Juan el Bautista había llamado a un bautismo de arrepentimiento, es decir, como un testimonio visible del arrepentimiento. Y ya específicamente él comienza a decir, el bautismo que Pedro anuncia es el de testimonio, de afesin ton amartion imon, es decir, el perdón de los pecados. Debe entenderse que el bautismo no es el ritual que produce el perdón de pecados, sino la manifestación visible de haberlo recibido por fe en Cristo. Es decir, que quienes se bautizaban ponían de manifiesto que habían recibido por la fe el perdón de pecados, pero el perdón de los pecados y la vida eterna, como Juan 3:16, solo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Los que estuvieran dispuestos a ser bautizados expresaban que se habían convertido al Señor. Entonces, esto es lo que nos comenta, que es prácticamente, no es lo que está produciendo el perdón de pecados, sino el bautismo no produce el perdón de pecados, sino simplemente es el testimonio. Esto es lo que nos dice Samuel Pérez Mirós. Claro, permíteme un momento. El comentario de Samuel Millós, o Millós, como tú lo dices, es un comentario exegético y teológico. Así es. Este comentario nos da a entender específicamente lo que nosotros estamos dando a entender es la preposición. La preposición que en todas las versiones que hemos leído es para, en español. ¿Qué es lo que sucede? Que el comentario de Samuel Millós es un comentario exegético teológico. Este comentario exegético teológico nos ayuda con el contexto de lo que engloba el versículo. Pero nosotros estamos en este diálogo hablando específicamente de la preposición eis, el del griego, que es una preposición, si no me equivoco, como leíste en el comentario de Daniel Wallace, que aparece 1767 veces. O sea, es la segunda preposición que aparece más en la Biblia, del Nuevo Pacto, lógicamente, del griego. Te doy para que sigas explicando, mi hermano, y pases al siguiente comentario. Muy bien, muchas gracias. Te comparto entonces. Ajá. Ok. Vamos entonces a la gramática griega de Dana y Manti, que también es un manual de gramática. También es avanzado, quizás es mejor el de Daniel Wallace. Tiene algunas correcciones porque este es de 1920 y tantos. Bueno, específicamente ya de las preposiciones, ya cuando entra en materia de las preposiciones, hace una explicación muy, pero muy extensa. Pero bueno, vamos específicamente hacia la preposición is. Y permíteme poner un zoom a la página número 100. Ay, me pasé.
Ahí está. Ah, qué caray. Listo. Ok, ya en la preposición is dice Dana y Julius Manti. Significados originales dentro. Ah, qué caray. Ahí está, perdón. Significados originales dentro en se derivó de la preposición en, que es lo mismo que decía Daniel Wallace. También en composición significa hacia adentro, en, adentro, entrar, etc. Después pone las acepciones, pone algunos ejemplos. Por ejemplo, significa en Lucas 8:48, como poribuis irini, ve en paz. Y pone otros ejemplos, ¿no? Otros versos, cuando significa sobre, en Marcos 1:10, cuando significa contra, en medio o entre, con respecto a, con referencia a, por ejemplo en Hechos 2:25, como acepción número 6 pone como expresando equivalencia. Déjame, le voy a poner un poquito de zoom. Okay. Ok, en su acepción número 7, debido a, y en la acepción número 8, Dana Manti dice para, o sea que se puede traducir como para, significa el propósito de, regularmente cuando se le usa con el infinitivo, es decir, con el verbo infinitivo, pero unas pocas veces también sin él. Posteriormente, añade una nota, aquí añade una nota. Y dice, lo siguiente es una cita del artículo de Julius Manti en El Expositor en Londres en junio de 1923. Los significados poco comunes de preposiciones en el Nuevo Testamento griego. Y se cita esa parte. Cuando uno considera en Hechos 2:38 el arrepentimiento como autorrenunciación y el bautismo como una expresión pública de autorrendición y autodedicación a Cristo, el cual significado ciertamente lo tuvo en el primer siglo. La expresión isafesin ton amartion imon puede significar para el propósito de la remisión de pecados. Repito, puede significar para el propósito de la remisión de pecados. Pero si uno recalca el bautismo sin su temprana importancia cristiana, no como un medio ceremonial de salvación, le hace violencia al cristianismo como un todo, porque una de sus notables distinciones del judaísmo y del paganismo es que es una religión de salvación por fe, mientras que las otras enseñan salvación por obras. Eso es lo que comenta Manti, Julius Manti, en su manual de gramática. Sí, permíteme, pero no divida la pantalla, que quiero leer la parte que... Vuélveme a colocar el comentario, por favor. El de Manti, vuélveme a colocar el comentario. La parte que dice, puede significar para el propósito de la remisión de pecados. Punto y seguido. Pero si uno recarga el bautismo, sin su temprana importancia cristiana, como el medio ceremonial de salvación, le hace violencia al cristianismo como un todo, porque una de las notas distinciones del judaísmo y del paganismo es que una religión de salvación por fe, mientras que las otras señalan la salvación por obras. Es su comentario de Hechos 2:38. Ese es el comentario de este erudito exegético. Continúa, mi hermano, por favor, y ve al siguiente comentarista. Muy bien, muchas gracias, hermano. Perfecto. Bien, vamos a ver un análisis de gramática de Max Serwick, perdón. Bien, ya cuando llegamos a Hechos 2:38, te voy a poner un poquito de más zoom. Oh, demasiado. No la tiene. Bueno, en el comentario exegético, bueno, tiene las palabras en griego, tiene una descripción gramatical, en el caso de baptiscito, es un auristo en imperfecto pasivo en tercera persona singular. ¿Qué significa esto? Algunas traducciones, por ejemplo, traducen bautícese,
Sin embargo, nos describe que está en aoristo, es decir, que es una acción en el pasado, en algún punto del pasado. Está en imperativo, es decir, que es una orden. Está en pasivo, esto es lo que también hay que entender, es decir, que el sujeto recibe la acción, por lo tanto no es que se bautice, sino que se haga bautizar. Sería mejor traducción, hágase bautizar, en tercera persona, o sea, en singular, él hágase bautizar, algo así, ¿no? Para que se entienda, él hágase bautizar, epionomati, en el nombre o sobre el nombre. Ya cuando llega a la preposición Max Serwick dice que es de finalidad, con vista a, y se traduce, con vista a o para, así es como se podría traducir, y después pone la palabra afesis, que es el nominativo de afesin, como en Hechos 2:38, porque ahí está en acusativo, que significa perdón o remisión. Bueno, Serwick nos dice únicamente que es de finalidad, con vista a o para. Con vista a o para. Esa es no sé si quieres hacer algún comentario, mi hermano. No, está bien. Y me parece muy bueno porque es la estructura que hace él. Y es una estructura, el aoristo, entiendo yo que el aoristo es un tiempo imperfecto, o sea, que no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. ¿Cierto? Sí, es muy complejo, sí. Básicamente podríamos decir que es una acción pasada, aunque no necesariamente, es muy complejo. De hecho, Daniel Wallace hace una extensa explicación sobre el aoristo. Pero bueno, podemos decir que básicamente es una acción en el pasado, en algún punto. Es prácticamente eso. Claro, algún día podríamos hablar de lo extenso que es el aoristo y los casos, ¿no? Lo que nos ocupa ahorita, bueno, es la preposición que, bueno, sí, que está bien traducido para, y lo que algunos gramáticos, bueno, pues afirman al respecto. Pues si gustas, pasamos a Robertson, es otro comentario de gramática, es una gramática también muy, puedo decir, especializada. Y bueno, en esa parte, Robertson explica, tiene varias... Fíjate que... Sí, adelante. Disculpa que... Fíjate que hay mucha gente que critica a Robertson. Yo lo tengo también como un gramatólogo muy bueno. Hay gente que critica a Daniel Wallace, también lo tengo como un buen gramatólogo. Estamos leyendo diferentes puntos de vista de los gramatólogos para no caer en un dogmatismo, ¿entiendes? Podemos leer diferentes tipos de gramatólogos para no especificarnos de que alguien tiene la razón y este no. ¿Por qué lo digo? Porque sé que hay gente que critica a Robertson y me parece que Robertson es muy buen gramatólogo, con que tenga sus errores, pero en este punto puedes continuar, mi hermano. Te agradezco mucho, mi hermano. Digo, no cualquiera hace un manual de gramática de 1500 hojas. Yo creo que Robertson tiene mucho que aportar con respecto al idioma, y de por sí, pues es una lengua complicada, ¿no? El griego koiné, que viene del griego clásico, y bueno, aún el griego es muy extenso, ¿no? Desde el ático, jónico, etcétera. En este manual especifica también, por ejemplo, en la acepción número 2, nos dice lo que nos decía Daniel Wallace, ¿no? Con verbos de movimiento, en su acepción número 3, con expresiones de tiempo, aquí están, etcétera. La que nos ocupa es la acepción número 5, que es con propósito o intención. Algunas veces efectivamente is aparece en la atmósfera cuando propósito o intención manifiestamente es la idea resultante, dice Robertson. Por lo tanto, podemos observar que el son de is ton proada is tu evangelion, es decir, ahora bien, puse bien con B, perdón, ahí tuve un error ortográfico. Dice, ahora bien llegué a Troas para anunciar la buena nueva de Cristo.
Luego dice, eso es de 2 de Corintios capítulo 2, verso 15. Continúa Robertson diciendo, aquí el segundo is sugiere el propósito de su venida. Es decir, que Pablo, el haber llegado a Troas tenía el propósito de llegar, de anunciar la noticia. Entonces ese para es de propósito. Eso es lo que nos dice Robertson. Vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, un segundo, ahí está. Dice también, tufto piite istinimin anamnisin, hagan o esto, aunque esté neutro, ¿no? Hagan en recordatorio mío. Eso en 1 de Corintios capítulo 11, verso 24. Dice Robertson, cuando is no significa para, aunque claramente esa es la idea resultante. ¿Ok? Eso es cuando Pablo está explicando sobre la cena. Posteriormente, vemos... ok, sí, ya lo leí. Entonces con is, dice Robertson, is martirion actis, para testimonio de ellos, en Mateo 8:4. Tomo, por ejemplo, Romanos capítulo 11, verso 36, donde is afton, o sea, de él, se compara de nuevo con ex afto, para él. De nuevo, is doxan seu, para gloria de Dios, en Filipenses capítulo 1, verso 11. Después pone ejemplos Robertson como is phobon, en temor, en Romanos 8:15, is endixin, para manifestar o como evidencia, en Romanos capítulo 3, verso 25. Y gracias. Sí. Is soin eonion, para vida eterna, en Juan capítulo 6, verso 27. Continúa diciendo Robertson, esta parte es sumamente interesante, y dice, voy a bajarla aquí. Ok, uno puede dudar que esta sea la idea de Mateo capítulo 26, verso 24, toperit polon en junómenon, isa fecina martion, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Dice Robertson, pero en ninguna manera, it remains a matter for the interpreter to decide. Dice, aunque esto en el abstracto puede ser cierto, eso sigue siendo un asunto a decidir por parte del intérprete. Voy a repetirlo, pero en ninguna manera se deduce de la misma idea, se expresa por isafesin para perdón de pecados en Marcos 1:4 y en Hechos 2:38. O sea, está diciendo que no debería deducirse que tanto en Marcos 1:4, que viene prácticamente la misma estructura, is afesin, es decir, viene la preposición y un sustantivo abstracto, que de ninguna manera debería pensarse que signifiquen lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Disculpa. Adelante. Explica qué es, da ejemplo de sustantivo abstracto. Ok. Vamos a decir que hay dos tipos de sustantivos. Los sustantivos concretos son aquellos que podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, computadora, mano, cabello, celular, etc. O sea, son aquellos que podemos ver, tocar, sentir. Y los abstractos son aquellos sustantivos que percibimos con nuestra mente, es decir, son como conceptos, por ejemplo, la maldad, la piedad, la benignidad, etc. O el perdón. La conciencia. La conciencia, por ejemplo, sí, es algo que no se puede ver. Esas son sustantivos. Dame el texto de Marcos, mi hermano. Ok, vamos a ver Marcos 1:4. Marcos 1:4. Listo. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Estoy leyendo de la Reina Valera 60, que es la más común. Bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En griego, baptisma
Metanías, is afesin amartion. Si alguien puede decir que está mal traducido, no está mal traducido. Es el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sí, aquí tengo la versión de la textual, es igual, es lo mismo. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En lo que compete de lo que nosotros estamos hablando, es la misma estructura de Hechos 2:38. Efectivamente, aquí es donde notamos en una cuestión estructural, es decir, podríamos comparar en griego cómo está estructurado Hechos 2:38 y cómo está estructurado, por ejemplo, aquí Marcos 1:4. Aquí dice is, aquí está la preposición is, afesin, amartion. Observemos ahora Hechos, o sea, aquí dice para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Ahora veamos Hechos 2:38 y observemos prácticamente la misma estructura. La preposición is, afesin, es afesis pero en acusativo, afesin. Aquí hay una ligera diferencia que algunos sustantivos tienen, es que en griego tienen el artículo definido, que coincide en género y número con el sustantivo. Pecados. Como está en genitivo plural femenino, es de los pecados. Entonces, es la misma estructura, repito, is, afesin, ton amartion. Me está diciendo Hechos 2:38, ¿cierto? Sí, Hechos 2:38 está diciendo para el perdón de los pecados, y podemos observar Marcos 1:4, está diciendo para perdón de pecados. En griego también. Me hablas del artículo, ¿en qué versículo? Exactamente. El artículo está en Hechos 2:38. O sea, el artículo que antecede a amartion, o sea, pecados, de pecados, está en dame un segundo, mi hermano. Ok, bien, te decía, disculpa, el pecados está antecedido de un artículo. Hay en griego los sustantivos van antecedidos siempre con a veces siempre y a veces no. Entonces, algunas veces viene el artículo antecedido. Por ejemplo, aquí viene un artículo, este es otro artículo, mira, en este mismo libro, to onomati, en el nombre, ¿no? El nombre es un sustantivo abstracto, entonces le antecede un artículo. Vamos a poner el ejemplo, sin meterme a lo de la cláusula de la controversial cláusula del capítulo 1 de Juan, de su verso 1, sin meterme en ello. Quiero que veamos algo. En principio era o logos. O es un artículo y le antecede a un sustantivo. ¿Sí? Entonces, los sustantivos van antecedidos por un artículo. Incluso hay veces donde pone el artículo antecedido de un nombre. Nosotros en español no diríamos el Jesús, omitimos ese artículo, pero en griego sí es correcto usar el artículo delante de un sustantivo. No sé ¿Qué versión tienes ahí? ¿Qué versión tienes ahí exactamente? Esta es, hoy tengo muchas, pero en este caso, en este verso es Reina Valera. No me quería meter a la... ¿Mande? Sí, yo
te entiendo, yo te entiendo. No, okay. Continúa. Lo que sucedió fue que no veo el artículo en la versión textual, ¿me entiendes? Por eso simplemente te pregunté. ¿El artículo en dónde? ¿En qué verso? En la versión, en el Hechos 2:38, no veo el artículo en la versión textual. Ok. No, lo que yo digo es que en Marcos 1:4 en griego no tiene el artículo. Por lo tanto, se puede traducir Marcos 1:4. Ys aphesin amartion, simplemente como para perdón de pecados. Pero en Hechos 2:38 tiene un artículo y se puede traducir Ys aphesin ton amartion, de los. Esa sería la diferencia, de los pecados. O sea, gramaticalmente. Okay, sí, ya te entendí. Continúa, mi hermano, en el siguiente comentario. Ok, hasta ahí, bueno, no sé si quieres retomamos, dice, pero Robertson dice, no sé si se escucha mucho ruido, espero que no. No, está bien, se sí, escucha okay, tu voz, que es lo que importa. Perfecto, sí, es que están trabajando aquí a un lado. Bien, pero de ninguna manera, dice Robertson, but it by no means follows that the same idea is expressed by Ys aphesin in Mark 1, chapter 1, verse 4. O sea que dice, pero en ninguna manera se deduce que la misma idea se expresa por Ys aphesin, o sea, para el perdón de los pecados, tanto en Marcos 1:4 y en Hechos 2:38. Robertson no admite que esa idea, la idea del perdón de los pecados, sea por causa del, en este caso, del bautismo. ¿Sale? Es lo que está diciendo Robertson. Aunque eso... Sigue, por favor. Y él termina diciendo, aunque eso, dice, thought that may in the abstract be true, aunque eso en el abstracto puede ser cierto, it remains a matter for the interpreter to decide. Eso sigue siendo un asunto a decidir por parte del intérprete. Eso es lo que dice Robertson con respecto a cuando se trata de propósito o de intención. Claro, ¿okay? Robertson da su opinión y lo deja en el intérprete. Exacto. Vamos a ver ahora. Hemos leído ya 4 comentarios, ¿cierto? 4 comentarios. Hay uno que no sé si quieras lo menciono. Este es un Willy Alvarenga, se llama, es un exégeta. Él en su página 130 habla, se llama su libro, su manual, Exégesis del Nuevo Testamento griego, de Willy Alvarenga. También lo puedes encontrar en internet, también muy fácil. Página 130 dice: la preposición is se utiliza con mucha frecuencia para denotar la implicación de un resultado que se espera. En este caso, el resultado que se espera es el obtener el perdón de pecados, es decir, después de que la persona se ha arrepentido y bautizado. Esta misma preposición aparece en Mateo 26-28, donde Jesús nos habla de la institución de la cena. En este texto, Él nos enseña que su sangre fue derramada para remisión de pecados. No sé si quieres ver este verso. Sí, a eso iba. Mateo 26-28. 26-28. Ok, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué notamos aquí? La misma estructura gramatical. Ys aphesin amartion. Lo voy a poner en otra versión. A ver si se nota un poquito más. Aquí está. Ys aphesin amartion. Y en realidad se traduce para perdón de pecados. Es la misma estructura de Marcos 1:4 y prácticamente es la misma estructura de Hechos 2:38. Sí, lo que cambia es el contexto de que aquí está hablando de la sangre y allá está hablando del bautismo. Así es.
Así es. Lo que yo hago énfasis es en la estructura gramatical. Bien, ahora vamos al diccionario Valls. Ok. El diccionario Valls en superposición es también muy extenso, pero bueno, quiero mostrar que incluso habla del origen de la preposición is. Le voy a dar un zoom. Ok. Esta es la bibliografía que también se consulta para ese diccionario. Este diccionario menciona su significado fundamental, su aparición en el Nuevo Testamento, significado espacial, significado temporal, cuando se refiere a personas o cosas, y detalles gramaticales. Posteriormente vienen varias acepciones y en su página 1214 menciona: con conceptos abstractos tiene sentido final. Voy a aumentar un poquito este. Cabe aclarar que este es un diccionario y no un comentario bíblico, que eso también debe tomarse en cuenta. Bien, se traduce para o con el fin de, por is martirion, para testimonio, sobre todo en los sinópticos, para memoria, como Marcos 14:9, para demostración en Romanos 3:25, para la gloria de Dios. Ese ejemplo creo que también lo puso Robertson. For doxan, no, ese es is doxan seu, para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Con el sentido de fórmula is, etcétera. Y bueno, ya sigue, dice, también con infinitivo sustantivado para azotar, en Mateo capítulo 20, verso 19, etcétera. Bueno, aquí nos menciona que con conceptos abstractos, es decir, el perdón es un concepto abstracto, tiene sentido final, es decir, se ocupa la traducción para, y significa con el fin de. ¿Sale? Bueno, y por último me gustaría mostrarte, mi hermano, un ensayo que puedes encontrar en internet. Todo aquel que busca encuentra, y yo busqué y encontré. Entonces, es un ensayo de una persona que hace es máster, es María Merino Hernández, de la Universidad de Córdoba, y es un ensayo de la preposición is en griego en el Nuevo Testamento. Para ella, no para ella, se supone que es un equipo, y bueno, ella describe la preposición is tanto para gramáticos del griego clásico en general como para los del neotestamentario en particular. Una interesante y desafiante categoría de estudio, tanto a nivel sintáctico como semántico. Esto se debe a su complejidad, ambigüedad y polisemia. Aquí lo vuelve a introducir, en la introducción vuelve a repetirlo. Es para los gramáticos del griego, es interesante, desafiante categoría de estudio a nivel sintáctico como semántico. Es decir, sintáctico, es decir, de acuerdo a nivel de estructura gramatical, en el acomodo de las letras, de las palabras como elementos como tales, y semántico, es decir, de cada significado de esas palabras. Esto se debe, por una parte, dice ella, a su complejidad, ambigüedad y polisemia, o sea, su amplio significado, sus muchos significados, y por otra, a que constituye un terreno de estudio que media entre lo gramatical y lo lexial, pues su sistema completa al de los casos. El de los casos se refiere tanto a acusativo, genitivo, dativo, etc. El contexto es el elemento imprescindible para establecer los diferentes valores de esta clase de morfolexemas. Bien, vamos a ver. Aquí especifica nueve formas. Me parece que son las 9 formas que establece Robertson, y aunque aquí lo hace de manera muy detallada. La que nos ocupa es la forma o el semema número 5. Voy a hacer una ampliación
ver, no le atino. Ahí lo tienes. Ahí está. Cuando is indicando propósito y resultado. Leo lo que nos comenta Marta Merino. La consulta de otros pasajes neotestamentarios muestra una quinta acepción que denota el objetivo o fin hacia el que tiende una acción. Dicha acepción surge cuando la preposición aparece en primer lugar regida por un verbo o una expresión verbal intencional y junto a un acusativo de cosa, un sustantivo abstracto de acción o estado o concreto, muy común en este último, especialmente en las epístolas. En segundo lugar, cuando se encuentra junto a un infinitivo sustantivado, es lo que decía Robertson, junto a un verbo infinitivo. Como en español sería como voy a cocinar para mi familia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un infinitivo. Por último, dice, la definición de esta acepción es con la finalidad o propósito de, y su traducción es para, a, con el propósito de, con el fin de, a fin de, como y en. Y después pone ejemplos, muchos ejemplos, propiamente denotando el objetivo de una acción, el objetivo de una acción. Con sustantivo abstracto, es decir, un sustantivo, aquí va a poner un ejemplo con la palabra gloria. Gloria es un sustantivo abstracto. Y en la frase, pantais doxan Theu, pide, es decir, que se háganlo todo para gloria o para honra de Dios. Ese para denota el objetivo de la acción hacerlo. Eso que hagan, que hagan, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan lo que sea, hagan lo que hagan, háganlo con el objetivo de, es decir, para la gloria de Dios. En esta categoría vemos que va a poner una nota. Vemos ahí la nota número 50 y vamos a ella, que es lo que nos ocupa. Aquí está ubicada Hechos 2.38, vamos a resaltarla. Hechos 2.38 está ubicada en esta acepción. Es decir, podemos ver incluso con sustantivo concreto, con frases breves, etc. Pero la que nos ocupa es con sustantivo abstracto, como la frase de 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Entonces, si me lo permites, mi hermano, no sé si quieras ver algunos de estos versos como ejemplo. Solamente dos versículos. Dos versículos. Vamos a escoger. Tómalos tú. Ok, Mateo capítulo 5, verso 13, que es el primero. Verso 13. Ok. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí viene en esta preposición is uden. Is uden. Ok. Is uden, a nadie. Aquí podemos ver que aquí dice para nada. Nada es un sustantivo abstracto. Entonces, aquí tiene gramaticalmente se puede entender el significado como con el objeto de que sea echado para afuera. Es decir, como ya no sirve para nada, entonces debe ser echada fuera y hollada. Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a elegir, no sé, Marcos 1:4.
creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto. Toma otro ejemplo. Así es. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y otra vez, is aphesin. Ahí está, is, la preposición, y aphesin, que es el sustantivo abstracto. Entonces ahí tiene, debe significar con el objeto de el perdón de pecados. Eso es lo que podemos observar. Regresa, por favor, al ensayo y búscate la parte de arriba donde marcaste con azul oscuro, marcaste una parte en el ensayo del grupo. Así es. Ok. ¿Aquí, en azul? En azul oscuro. Ok, sí. ¿Este? No. Lo había marcado. Creo que lo subiste muy arriba. No, ahí comencé, indicando propósito, resultado, denota... es que cuando lo señalo se cambia de color. Denota el objetivo o el fin, el que tiene una acción. Sigue bajando. Ok. Sigue bajando. Cuando está en un verbo, junto a un acusativo de cosa. En segundo lugar, cuando se encuentra junto a un infinitivo sustantivado, o sea, un verbo, porque alguien podría decir, no, ahí no tiene, Hechos 2:38 no va acompañado de un infinitivo, y eso es cierto, no va acompañado de un infinitivo, pero va acompañado de un sustantivo abstracto. La tercera... sigue bajando. La definición de esta acepción es con finalidad, propósito, y se traduce como a, para, con el propósito de, con el fin de, a fin de, como y en. Es más, en Hechos 2:38 podrías poner bautícense con el propósito de, también podrías traducir bautícese con el fin de, bautícense a fin de, etcétera. Ya el cómo no quedaría. Sigue bajando. Ok, primeramente denotando el objetivo de una acción. Y aquí es donde te decía, con sustantivos abstractos aplica esta regla. ¿Sí? No sé si... Y en esta... Ahí en el ensayo, una parte que tú leíste, que ella dio una conclusión donde dice que va a depender de acuerdo al contexto, que tú lo subrayaste. Sí, entonces sí es en la parte de arriba. Permíteme un segundo. Ajá. El contexto. ¿Esta es la parte que querías? Sí. Debido a su ambigüedad. Contexto. Ok. Léelo, por favor. El contexto, como veremos, es el elemento imprescindible para establecer los diferentes valores de esta clase de morfolexemas. Pero aquí se refiere, quizás alguien lo lee así a simple vista y diga, es el contexto general de la Biblia. No se está refiriendo a eso, mi hermano. Quizás se puede entender eso, pero se está refiriendo al contexto de los morfolexemas, porque está hablando en sentido gramatical, no en sentido teológico. Es más, sigo. Por ejemplo, y vuelve a hablar el tipo de morfolexemas que condujo al solapamiento de algunas proposiciones, como en el caso del solapamiento, por ejemplo, en el caso de en, la preposición en y la preposición is, hay un solapamiento, es decir, que toma también el significado, la preposición is, a veces de en. A eso se refiere también. Entonces, a eso hay que añadir, dice, a esto hay que añadir, además, que los sintagmas proposicionales constituyen especialmente en el Nuevo Testamento un desafío tanto para el exégeta como para el traductor, ya que a menudo condicionan la interpretación exegética de muchos textos. Entonces, vamos a ir concluyendo, mi hermano, ¿viste? Que ya vamos a llevar la hora. Caray. Si
Si puedes, repite los comentarios que has leído. Okay. Los autores. Los autores. Bueno, te doy, hemos leído, permíteme un segundo. Ok, hemos leído, autores, entonces con la lista. Ok, hemos leído la gramática griega de Daniel Wallace, que se puede consultar. Incluso si gustan, puedo dejar en la caja en la descripción del video, puedo dejar los links para que, si gustan, pueden descargarlos, exactamente estos PDFs, ¿no? Entonces, Daniel Wallace, de gramática griega. Hemos visto el diccionario James Swanson. Hemos visto también el comentario exegético de Samuel Pérez Millós. Hemos visto la gramática griega del Nuevo Testamento de Dana y Julius Manti. Y también vimos análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento de Mark Serwick, la gramática de Robertson, exégesis del Nuevo Testamento de William Barenga, el diccionario Horst-Waltz de tercera edición, es un diccionario exegético del Nuevo Testamento, volumen 1, y este ensayo de análisis semántico de la preposición is de Marta Merino Hernández. Eso es lo que vimos. Ocho comentarios. 8 comentarios, y creo que, si no me equivoco, 2 diccionarios exegéticos, si no me equivoco. Así es. El de Sedgwick y el último que me nombraste, que no recuerdo el autor o los autores. William Barenga. ¿Sí? ¿Te refieres ¿El diccionario? A eso? No, ese es exégesis. De los diccionarios son, que es más bien un léxico, James Swanson, ese es diccionario, y Horst Waltz y Snyder. Es un diccionario exegético del Nuevo Testamento. Ese sí es exegético. Si te puedo pedir que hagas una conclusión de lo leído. Ok. Hagas tu conclusión. Esa es la parte más complicada. Generalmente cuando nace, sí, la verdad, muchas veces hemos sacrificado el significado de lo que dice el texto griego por causa de nuestra confesión cristiana o por causa de una doctrina en particular, la que sea. A veces los textos dicen una cosa un tanto diferente a lo que dice generalmente la escritura. Entonces, exegéticamente hablando, se puede intuir que, o se podría decir, bueno, es que eso se lo está diciendo a los varones israelitas, porque así empieza Pedro, ¿no? En el capítulo 2. Y podríamos decir que eso aplicó para ellos. Bueno, esa quizás sea una solución, y tal vez todos estén en desacuerdo conmigo. Lo que sí es cierto es que yo le pongo mucha atención a lo que diga el texto de la escritura, independientemente si contradice alguna doctrina. Pero al menos yo en lo personal, estoy aprendiendo a serle fiel a lo que dice el texto, ¿no? Te pondría un caso. Cuando en Mateo 26 Jesús dice, esto es mi cuerpo, ahí hay un tuto, y es un pronombre, se traduce como esto, pero debería traducirse este es mi cuerpo. Entonces, parece un cambio, porque está en el neutro, parece un cambio insignificante. Sin embargo, el hecho de que diga este es mi cuerpo, hace como si fuera, se oye muy católico, para que me entiendas. Entonces, muchas versiones protestantes, pues obviamente se inclinan a traducir esto, o sea, en fin, te digo, son cosas. O por ejemplo, me parece que es primera o segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí podemos ver que no tiene un artículo, entonces dice toda escritura inspirada. Eso dice el texto griego. Una cosa es que diga
quizás por tradición teológica, por tradición confesional, por lo que tú quieras, a veces se inclinan los traductores a verter sus ideas o sus conceptos teológicos. ¿Qué diríamos de la traducción del Nuevo Mundo? Que a causa de una tendencia teológica, muchas veces utilizan ciertos argumentos para negar ciertas doctrinas de la cristiandad. No estoy diciendo si son correctas o no, tampoco digo que sean incorrectas o no, ¿no? Lo que estoy diciendo es que basarnos al texto griego y por eso se sugiere que se hagan comparaciones con muchas traducciones. Las muchas traducciones a veces dicen un tanto diferente. En esencia se supone que deberían decir lo mismo, pero pues no hay como verlo en el texto griego, ¿no? Esto a veces no es accesible para todos. Algunos han comenzado a tener un interlineal, pero como puedo mostrarte, es más, te voy a mostrar un último, solamente para ponerte un ejemplo. También con este mismo Hechos 2:38. Lo que algunos interlineales desafortunadamente no te proporcionan es una traducción que se apegue al contexto. Las interlineales son buenas herramientas, pero te dan un significado prácticamente literal de lo que significa una palabra y a veces no es lo más adecuado. Te pongo un ejemplo en nuestro mismo Hechos 2:38. Cuando dice bapticito, sea sumergido, fíjate cómo lo traduce interlinealmente: sea sumergido cada uno de ustedes sobre el nombre de Jesús ungido hacia adentro, deja ir los pecados. Entonces no se entiende nada. ¿Por qué traduce la preposición is con uno de sus significados? Pero es un significado de emoción, es decir, de movimiento. Entonces es errado que nos basemos a ese significado en este verso, porque no significa hacia adentro. Entonces puede ser una herramienta buena, pero limitada. A eso me refiero. Entonces, es bueno consultar diferentes versiones, es bueno observar y consultar interlineales. Algunos interlineales están basados en el Textus Receptus, este es otro detalle, y otros estarán quizás en el texto crítico, que es quizás mucho mejor. Y algo que puede ser mucho mejor es que el creyente o estudiante de las Escrituras comience a adentrarse en los idiomas bíblicos, que sería lo más adecuado, para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, mi conclusión es, no es una tendencia a si se deben de perdonar los pecados a través del bautismo, eso no lo quiero decir, pero sí quiero decir que el texto sí dice, bautícense con el objetivo de el perdón de pecados. Entonces, mi conclusión es que el texto sí lo dice, y quizás teológicamente no sea correcto. Eso es lo que puedo comentar al respecto, ¿no? Que no soy ninguna autoridad en gramática griega ni en las escrituras, pero bueno, es lo que he indagado y lo que puedo decir al respecto, ¿no? Es una opinión que puede ser Está discutida. Bien, mi hermano, y magnífica opinión. No somos profesores de griego, no somos gramáticos, como tú dices, no somos gramatólogos, somos estudiantes de la Biblia, somos estudiantes que queremos que la palabra del Señor sea enseñada como tiene que ser, de la manera que tiene que ser. El fin determinado de este video es tener, como dije al principio, esos comentarios de aquellos eruditos que sí pudieron, como tú bien dijiste de Robertson, tener más acceso a estudiar directamente el griego. Por así decirlo, estamos viendo una preposición y ya llevamos 1 hora en una preposición. Entonces, voy a lo mismo que tú acabas de decir, ya tú lo dijiste, muy buenos los estudios, hermano. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que continuar estudiando para no quedarnos simplemente en un dogmatismo o decir tal cosa es así porque yo lo digo.
el estudiante bíblico debería de continuar estudiando, como tú estás diciendo, de una manera neutral, de una manera, digamos, observando los interlineales y observando cada uno de los diccionarios, cada uno de los léxicos, cada uno de los comentarios, sin caer en un dogmatismo. Exegéticamente, ya lo vimos hoy, ya lo hemos dialogado, porque es un diálogo, no es un debate, y me voy igual que tú a determinar que sí, que ahí dice para perdón de los pecados. No hay una versión que no lo niegue, no hay una versión que no lo diga, ahí lo dice. Teológicamente tenemos nuestra opinión, teológicamente tenemos nuestra opinión bajo hermenéutica, reglas de interpretación, y cada uno sea, en este video, cada uno sea en su propia conclusión, llegue de acuerdo a determinar qué es lo que él piensa. Amén, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, perdón, tenía desactivado el micrófono. Claro que sí, concuerdo contigo, cada estudiante ha de determinar qué es lo que va significando cada texto, y obviamente pues es obvio que al principio tengamos una tendencia teológica inclinada hacia un lado, pero pues yo insisto, debería de verse más lo que dice el texto, como tú bien dices, sin dogmatismo, ¿no? Tratan de resolver el asunto y tenerlo para sí, ¿no? Entonces, pues, me dio mucho gusto que me hayas convocado e invitado, y pues estamos para servirte, para servir al Señor, para servirte a ti, y bueno, pues un saludo a todos desde México. Amén, mi hermano. Bueno, para otro video estaremos tocando otro tema diferente, pero de acuerdo a lo que ya hemos hablado exegéticamente, si el Señor nos lo permite, ¿eh? Así es, y pues te agradezco que pues me tomes en cuenta, y bueno, pues espero que sea de utilidad para todo el cuerpo del Mesías. Que el Padre les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Amén, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias.